Hola niños, muy buenos días. Vamos a comenzar nuestro video del día de hoy. Recordar que estamos en la clase de lenguaje y ya estamos en la sesión número 9. Espero que se encuentren muy bien en su casita, con sus padres, familia, ¿cierto? Y seguir cuidándonos de todas estas recomendaciones que nos han mandado, ¿cierto? Para que prontamente podamos volver a nuestras salas de clase. En esta sesión número 9 vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos en la sesión 8. Vamos a recordar el contenido que estamos trabajando y después vamos a ver, ¿cierto?, la revisión de la guía que ustedes tenían que trabajar la sesión anterior. Así que vamos a comenzar entonces con los objetivos. El objetivo era el siguiente: debíamos reconocer las características del poema para favorecer la comprensión de estos textos literarios. Recuerden, chiquillos, que estamos trabajando todas estas sesiones con los poemas. Es momento de recordar. ¿Qué contenido trabajamos en la sesión anterior? ¿Cuál era? ¿Alguien se acuerda? Como les dije recién, hemos estado trabajando el poema, pero vamos a recordar lo que hemos visto del poema. Hasta el momento sabemos que el poema es un texto literario en el que se expresan emociones y sentimientos. Además, los poemas se componen de versos y estrofas. Los versos, estos, son estas líneas. Cada una de las líneas es el verso. Y resulta que la estrofa va a ser el conjunto de versos y además yo las puedo reconocer porque las estrofas se separan con un espacio. Hasta ahí estamos bien. Y resulta que en la sesión anterior, número 8, estuvimos trabajando con la rima, esto que aparece acá. La rima se utiliza para dar musicalidad a un poema. Se emplea la rima, que es la repetición de sonidos en la palabra final de cada verso a partir de la última vocal acentuada. Eso es la rima, ¿ya? Es esta repetición de sonidos que hay generalmente, ¿cierto?, al final de cada verso. Miren acá teníamos, ¿cierto?, una estrofa cortita en donde podemos apreciar la rima. Dice: amarillo es el patito, amarillo es el limón, amarillo es el pollito que sale del cascarón. Yo acá les destaqué de color rojo la palabra patito y pollito. Y si se fijan, tienen la misma terminación al final. Ito, ito. Por lo tanto, ahí tenemos una rima. Después tenemos la palabra limón y cascarón. Y ambas terminan en on, on. Por lo tanto, ahí también tenemos otra rima. Continuemos. Existen dos tipos de rimas, la consonante y la asonante. Cuando hablamos de la consonante, se refiere a que se produce cuando coinciden todas las letras desde la última vocal acentuada. Ejemplo: sobre la ensalada recién preparada. Acá tenemos la palabra ensalada preparada y ambas terminan en ada, ada. Se repite vocal, consonante, ¿ya? Por eso es rima consonante. Vamos a ver ahora la rima asonante. Se produce cuando coinciden solo las vocales desde la última acentuada. Veamos el ejemplo. Tenemos un ajo y una cebolla y un caldo de anochecer que alcancen para la sopa que nos vamos a beber. Acá tenemos la palabra cebolla y la palabra sopa. Y ambas se repite, ¿cierto? O, a, o, a. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay repetición de sonido, pero como solamente se repite la vocal y no la consonante, va a ser rima asonante. Ahora que ya recordamos, ¿cierto?, lo que habíamos visto en la sesión 8, vamos a revisar la guía de trabajo que habíamos dejado de tarea. Y la guía de trabajo yo la tengo acá. Acá está nuestra guía de trabajo, la vamos a agrandar un poquitito para que veamos mejor. Esta es nuestra guía de trabajo, ¿cierto?, la cual partía con una comprensión lectora muy cortita, que decía lo siguiente: la golondrina marina. La golondrina marina
ha llegado a mi tejado, al nido que dejó hecho el año pasado. Llega en primavera, felizmente casada. 3 huevos ha puesto y está muy cansada. 3 pollos tiene en su casa de barro. Comen y nunca están hartos. Una y otra vez trae comida del campo, trigo y bichitos y agua de un charco. Ese era el texto y luego de él tenían que responder las siguientes preguntas. Yo ya las tengo cierto marcaditas, así que vamos a ir viendo cada una de ellas. La número 1 decía, ¿qué tipo de texto es el anterior? Y la alternativa correcta era la letra C porque era un poema. La número 2 decía, el texto anterior tiene como finalidad expresar sentimientos. Muy bien. La número 3, ¿de qué nos habla el texto anterior? ¿De qué hablaba? De una golondrina, ¿cierto? De esta golondrina que había tenido unos pollitos, etc. La número 4 dice, al leer el texto podemos inferir que la golondrina es trabajadora y preocupada de sus hijos, ¿ya? Porque la pobre golondrina, ¿cierto? Estuvo todo el rato haciendo cosas para que sus hijos estuvieran bien. Sigamos. En la número 5 decía, ¿dónde tiene su nido la golondrina? ¿Dónde estaba el nido de la golondrina? En el techo de una casa, ¿cierto? Por lo tanto, la respuesta era la letra D. Veamos la 6. ¿Cuál de las siguientes palabras es una acción? La letra A, porque recuerden que las acciones son los verbos, ¿ya? Que son lo mismo que generalmente son, están acompañados, ¿cierto? De estos tiempos que vamos a ver más adelante. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene 3 sílabas? Acá teníamos que ir recordando contenido de sesiones anteriores. Y la palabra correcta era la palabra casada, porque casada. Ahí tienen 3 sílabas. Veamos la 8. ¿Qué alternativa completa la secuencia agua, bichitos, charco? Esa era la alternativa correcta. Esta información tenían que sacarla, ¿cierto? Estaba textual arriba en el poema. La 9 decía, ¿cuál de las siguientes palabras es un sustantivo? ¿Cuál era el sustantivo aquí? La palabra golondrina, ese es un sustantivo. Veamos la 10. ¿Cuál de los siguientes verbos está en tiempo pasado? La alternativa correcta era la letra C, dejó, porque esto es una acción que ya se realizó. Veamos la 11. Cada línea de este texto se denomina, ¿cómo se llaman las líneas? Versos, ¿cierto? Muy bien, versos. Este poema tiene 16 versos y 4 estrofas. Ahora, para poder averiguar esta información, simplemente había que ir contando cada uno de los versos y también las estrofas. Pasemos a la número 13. ¿Qué nombre recibe la persona que escribe estos versos o estos textos? ¿Cómo se llaman? Poeta, ¿cierto? Por lo tanto, era la alternativa C. Veamos la número 14. Cuando dos palabras tienen un sonido final igual, se denomina rima. Muy bien. Y ahí terminábamos con nuestra comprensión lectora. Ahora pasamos a las actividades. En el ítem 2 decía características, ¿cierto?, del género lírico. ¿Qué teníamos que hacer? Teníamos que escuchar atentamente el poema Elogio a la naranja, que era un archivo, ¿cierto?, que ustedes tenían que descargar, y luego iban a responder, ¿cierto?, las preguntitas que estaban acá. Vamos a escuchar entonces este poema. Presten atención. Elogio a la naranja. Naranja del naranjal, guardada como tesoro en tu casquete de oro, naranja del naranjal. Naranja llena de sol y grato jugo vital, naranja del naranjal, naranja llena de sol. Tu frescura, carne ideal, exalta la juventud. Dame alegría y salud, naranja del naranjal. El agua y el mineral y la tierra generosa te hicieron rica y sabrosa, naranja del naranjal. Ni que enviarle al panal tienes tú, pues como él, a ti te sobra la miel, naranja del naranjal.
Carlos Varela. Una vez que escuchamos el poema, ¿cierto? Ustedes si querían también en casita podían escucharlo varias veces para quedar claro, ¿cierto? Contestábamos las siguientes preguntas. ¿Qué características se le atribuyen a la naranja en el poema? Yo rescaté estas de acá, que decía casquete de oro, llena de sol, jugo vital, carne ideal, rica y sabrosa. Esas características destaqué yo. Después decía, encierra la naranja que describe en el poema. ¿Cuál era la naranja? ¿Era esta naranja triste o esta naranja feliz? La que correspondía era esta, la naranja feliz, porque en todo momento en el poema, ¿cierto? Se daban características de que era una naranja muy linda, contenta, vital, ¿cierto? Jugosa, etcétera. Por lo tanto, esa era la respuesta correcta. Y en la número 4 tenían que seleccionar del poema dos parejas de palabras que rimaran y había que escribirlas. Yo por mi parte escogí tesoro con oro y vital y naranjal. Si se fijan, tesoro y oro, ¿cierto? Riman y vital con naranjal. Luego de eso, debíamos leer el siguiente poema y contestar unas preguntitas que venían más abajo. Voy a leer el poema para que podamos trabajar. El poema tiene por nombre María Cebolla. María Cebolla, tan blanca y redonda, hoy se emperifolla, porque va a la ronda y no va a la olla. Con don Juan Tomate comienza la danza, se pone granate, le pesa la panza como un disparate. La joven lechuga, fina de pollera, dulce la pechuga, aunque no quisiera, se arruga, se arruga. De amor se desfonda por don Ají Verde. María la oronda, llorando se pierde y acaba la ronda. Luego de leer el poema, ustedes debían completar la siguiente tabla, que decía, ¿cuántas estrofas tiene el poema? Tiene 4 estrofas. ¿Cuántos versos tiene la segunda estrofa? Si ustedes subían, ¿cierto?, al poema, se fijan que tenía 5 versos tenía. Y luego la siguiente decía, ¿cuántos versos tiene en total el poema? Solamente había que contar y tenía 20. Luego debían marcar, ¿cierto? Yo ahí con la X, yo los pinté. Lo siguiente, ¿qué versos riman en las estrofas? Y resulta que en la primera estrofa rimaba los versos 2 y 4 y también los versos 1, 3 y 5. Todos esos versos eran los que rimaban. Por último, ¿qué tipo de rima posee el poema? ¿Qué rima tenía? Tiene rima consonante, porque riman tanto las vocales y consonantes de la palabra final de cada verso. Esas eran las actividades que tenían que hacer porque después acá abajito yo les había dejado un mensajito en donde ustedes tienen que ir trabajando en su cuaderno de caligrafía que se llama Calligraphics, ¿cierto? Y yo les di ahí las hojitas, las páginas, pero recuerden, todavía tienen tiempo, así que lo pueden ir haciendo en estos días sobre todo, pueden ir avanzando en su cuaderno de caligrafía. Bueno, niños, esta era la guía que ustedes tenían que resolver, las actividades. Espero que hayan podido aclarar todas las dudas que ustedes tenían y los que hayan tenido alguna respuesta incorrecta simplemente tienen que corregirla, ¿ya? Espero que estén muy bien, cuídense, ojalá mantenerse en casita, ¿cierto? Y nos estamos viendo, ojalá, la próxima sesión. Chao, chao, niños, adiós.